y estoy comentando cómo a través de la iglesia Dios trabaja para traer salvación al mundo y para prepararlo para la venida de Cristo Jesús. La iglesia es determinante. Lo que esté ocurriendo en la iglesia y en la nación de Israel en estos últimos tiempos será determinante en los eventos futuros. Por esa razón quiero comentar lo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 3, donde se nos da una instrucción que dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para el Espíritu Santo resulta muy importante que como cristianos, como iglesia de Jesucristo, a través de todas las naciones podamos mantener un principio de unidad, porque es a través de la iglesia de Jesucristo que el reino de Dios se está manifestando en la tierra. Es a través de la iglesia que el reino de Dios se manifiesta para traer salvación y para transformar a la sociedad y a las naciones. Por esa razón nos dice, y este es un indicador muy importante que debemos de considerar en el trabajo que Dios ha estado haciendo en estos últimos 70 años en su iglesia. Nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que nos está diciendo que una herramienta poderosa que Dios usa para edificar a su iglesia es restaurar o es levantar estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque dice que a través de estos ministerios, a través de este oficio, lo que Dios hace es equipar a su iglesia. Entonces no son solamente sus siervos los que trabajan para edificar, sino que Él llama a estos siervos de Dios especializados en un trabajo para capacitar a la iglesia a fin de que sea edificada como cuerpo de Cristo. Y eso es lo que venimos comentando acerca de la manera en que el Espíritu ha venido trabajando en estos últimos tiempos. Bill Hamon es un conocido veterano del ministerio. Él conoció al Señor a los 16 años y a los 19 años él comenzó pastoreando una iglesia, y él ya cumple más de 60 años sirviendo como profeta en el cuerpo de Cristo. Él fundó una organización profética que ha hecho un poderoso impacto alrededor del mundo, y él comenta precisamente acerca de la importancia de esta estación, y él tiene un estudio acerca de lo que representa en cada década el número 7 y el número 8. Y lo que Bill Hamon nos está diciendo en su larga experiencia en el ministerio es, él documenta como muchos cómo hace más de 50 años el Espíritu Santo ha venido haciendo una obra muy importante y significativa en su iglesia. Cómo en la década de los años 50 fue restaurado el ministerio evangelístico. Y ahí podemos identificar el comienzo del ministerio evangelístico de Billy Graham, que recientemente él acaba de partir con el Señor. Billy Graham partió con el Señor a los 99 años de edad, lo cual me parece muy significativo. Considero que Billy Graham es uno de los últimos generales de esta generación. Yo creo que hay todavía un grupo más de hombres de una importancia relevante para el cuerpo de Cristo, pero podemos reconocer que Billy Graham es uno de los hombres de los que mayor aportación ha hecho al avance de la iglesia en el mundo. El pasado miércoles 21 de febrero se reportó el fallecimiento y la partida de Billy Graham a los 99 años. Él cumplió más de 60 años en su ministerio evangelístico de alcance global. Se considera que él tuvo la oportunidad de llegar y ser escuchado por más de 215 millones de personas alrededor del mundo, en más de 180 países. Le llamaban el presidente el pastor de los presidentes de los Estados Unidos, porque él tuvo la oportunidad de estar cerca, dar su consejo
y tuvo influencia en 13 de los 45 presidentes que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica. Podría yo hablar más detalles, pero tú puedes documentarte, tú puedes obtener información sobre Billy Graham a través de internet. Lo que me parece aquí interesante es documentar lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo, y Billy Graham es una evidencia de ello. Es un hombre que fue llevado por el Señor, y esto marca un relevo generacional, y es lo que quiero comentar ahora, cómo a través del trabajo del Espíritu Santo podemos ver un relevo generacional, como líderes que cumplieron ya una etapa y su misión en el cuerpo de Cristo son llevados para que venga un nuevo avivamiento, un despertamiento en la iglesia, un nuevo derramamiento del poder del Espíritu Santo que detenga la apostasía y que haga que la iglesia se levante a la expectativa y a la altura de lo que se requiere en el mundo de nuestros días. Por esas razones que está documentado que en los años 50 el ministerio evangelístico, como el de Billy Graham, fue que comenzó a ser restaurado. Después, en los años 60, el ministerio de los pastores. Observen qué tan reciente es que estos ministerios fundamentales en el cuerpo de Cristo hayan sido restaurados. Esto nos habla de un avance muy importante. Luego, los maestros de los que se habla la Escritura en los años 70, la restauración del ministerio de los profetas en la década de los 80, y finalmente el reconocimiento de que hay apóstoles y de que sigue el Señor levantando apóstoles en estos últimos tiempos, ocurrió en la década de los 90. Así que el número 7 y el número 8 son de importancia muy significativa en la obra del Espíritu Santo, porque marca la obra que Dios está haciendo en el mundo a través de la iglesia. Así que podemos ver que en el año 1517 y 1518 Martín Lutero clavó sus 95 argumentos en contra de la iglesia católico romana de la Edad Oscura o de la Edad Media en la puerta de su propia iglesia el 31 de octubre de 1517. Se considera que con esto Martín Lutero dio inicio a una nueva reforma en la iglesia y terminó con ese tiempo de la iglesia oscura o medieval. A esto se le conoce como la Segunda Reforma. Entonces fue el año 1517-1518. El número 7, que como sabemos representa plenitud, representa la realización de un trabajo completo, y lo que sigue después del 7, que es que Dios hace su trabajo completo, lo que sigue después de esto es el número 8, que es un nuevo comienzo. Es un número que habla de vigor, habla de nuevos comienzos, porque Jesús resucitó en el 8º día. Y de la misma manera podemos continuar documentando en el tiempo, y podemos ver, por ejemplo, que al final de la Primera Guerra Mundial, en el 1914-1918, está documentado cómo comenzó el surgimiento de un movimiento llamado pentecostal. Y seguramente tú has escuchado acerca de los pentecostales, y precisamente dio comienzo esto al final de la Primera Guerra Mundial. Se dice que en aquella época estos grupos eran grupos pequeños que realmente no fueron bien comprendidos, fueron perseguidos, pero dieron inicio a un movimiento muy importante en nuestra generación, que dio lugar a la celebración del primer concilio general de las Asambleas de Dios, la denominación pentecostal más grande del mundo. Comenzó en esos años, y hoy en día es la denominación más influyente alrededor del mundo. Nuevamente, esto ocurrió en el año 1914 y se consolidó al final de la Primera Guerra Mundial, después de 1918. Podemos también tomar en cuenta el siguiente periodo importante en la historia moderna, el final de la Segunda Guerra Mundial, donde que corresponde a los años 1947-1948, y donde podemos nuevamente apreciar un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Se nos habla o se documenta cómo vino una nueva generación de líderes a través de los cuales
estaría avanzando la iglesia en nuestro tiempo. Se habla desde luego, como comenté, del surgimiento del ministerio de Billy Graham, que en los años 40 tuvo su primera cruzada en la ciudad de Los Ángeles. En la primera reunión que tuvo en una tienda, en una carpa, tú vas a encontrar videos de esto, iban tan solo unas pocas personas, pero en cuestión de unos meses él fue de la oscuridad llevado a la fama mundial, al reunir en la ciudad de Los Ángeles a los pocos días más de 40,000 personas en un solo evento. Así que además de Billy Graham, también se reconoce el surgimiento de ministerios como Oral Roberts, que fundió una de las primeras universidades cristianas que han formado siervos de Dios en el mundo, así como el ministerio de Tommy Osborne y otros más. Así que para estos años de 1947-1948, para dar comienzo a este nuevo mover del Espíritu Santo, Dios llevó siervos fieles y siervos que fueron notables en su generación para dar comienzo a esta ola de nuevos líderes. Así que está documentado cómo en cuestión de meses el Señor se llevó, antes de estos años 1947-1948, o cerró este tiempo y dio comienzo a un nuevo movimiento con la partida de el Dr. Price, una mujer llamada Amy Semple McPherson, que ella es la primera mujer reconocida en todo el mundo en predicar y en ministrar, porque anteriormente solamente los hombres tenían esa oportunidad. Fue la primera evangelista, la primera mujer que hizo historia con su ministerio. Y también surgió en esos años, al final de la Primera Guerra Mundial, 1947-1948, el ministerio de un hombre llamado William Branham. William Branham, que fue reconocido como un profeta ministrando con dones sobrenaturales, dio comienzo a un movimiento de sanidades y milagros en la iglesia. En el año siguiente, en el 1948, dio comienzo a un movimiento que se le llamó la lluvia tardía, y que básicamente lo que hizo fue restaurar la revelación de que el ministerio de apóstoles y profetas estaba vigente en nuestros días, porque ha habido también grupos cristianos que dicen, llamados dispensacionalistas, que ya no hay para nuestra época apóstoles y profetas, pero la palabra nos muestra claramente que para que el Espíritu Santo haga un trabajo poderoso, requiere restaurar los 5 ministerios. Bien, y de ahí nos podemos ir ahora al año 1966-67, donde vemos un nuevo movimiento del Espíritu Santo, nuevamente trayendo avivamiento. Es en esta época donde se habla de un avivamiento en la Iglesia Católica, un derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en la Universidad de Duquesne en el verano de 1967 y se extendió a Notre Dame, y que ha continuado alrededor del mundo.